Estamos en el mensaje número 64 de la carta a los Romanos y estamos en el plan de salvación de la historia. Y este es un recuento del apóstol Pablo de lo que es verdaderamente el plan de elección en toda la historia en este capítulo 9. Y hoy vamos a ver desde el versículo 19 al 24 y mi tema en este mensaje es positivo, es vasos de honra y vasos de deshonra. Vamos a leer del 19 al 24. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Y podemos ver que el desarrollo del apóstol Pablo en estos versículos que vamos a tratar en esta mañana es una serie de preguntas por las cuales Pablo está resolviendo cada objeción que nace de este plan de salvación en la historia y que nace de completamente del plan de redención de Dios. Una de las cosas por las cuales este capítulo 9 es tan conflictivo para muchas personas es porque no se da la tarea de ver la profundidad de estudiar todo este plan de salvación y que requiere verdaderamente ver que Dios es el diseñador completamente de este plan y que se nos sale de las manos a nosotros los hombres. Y por eso es que este capítulo humilla tanto a los hombres y exalta la soberanía de Dios, mi hermano. Y por eso Pablo en esta mañana, mi hermano, va a comenzar a resolver muchas objeciones y entre ellas los que son vasos de honra y los que son vasos de deshonra. Por eso, hace 8 días veíamos la pregunta si habría injusticia en Dios de elegir a algunos y a otros pasarlos por alto. Y la pregunta que está en la mente humana es: ¿cómo es posible que un Dios de amor ordenara a ciertas personas al castigo eterno? Pero la pregunta más lógica sería ¿cómo fue posible que un Dios cuya justicia demanda que el pecado sea castigado ordenara a ciertas personas a la vida y a las glorias eternas? Esa es la pregunta más bien que debemos de hacernos. ¿Cómo es que un Dios que demanda que el pecado sea castigado ordenara a ciertas personas a la vida y a las glorias eternas? Y la respuesta a esa pregunta, mi hermano, es ciertamente la maravilla de ello está en la muerte vicaria de su Hijo Jesucristo. Es por medio de la muerte de su Hijo amado Jesucristo que Dios puede hallar misericordia para toda esa gran masa de seres humanos que estaban destinados completamente a la perdición, y Dios por medio de su Hijo amado Jesucristo
nos da la eterna salvación y redención por la obra póstuma del Hijo de Dios, mi hermano. Y como vimos, Pablo trata con claridad si hay injusticia en Dios, poniendo el gran ejemplo de Israel y el faraón. Acuérdese que hace 8 días vimos ese gran ejemplo de cómo Dios, a través de Moisés, le dice a faraón que deje ir al pueblo de Israel para que le sirva en el desierto, y cómo el faraón se opuso cada vez más, y Dios, a través de Moisés, le mostró 10 grandes señales, 10 grandes maravillas que están registradas en toda la historia, mi hermano, de las Escrituras, y cómo faraón cada vez se endureció más y más para no dejar ir al pueblo de Israel hacia la tierra prometida y hacia el lugar que Dios les había dado para ellos salir de Egipto, mi hermano. Y lo que vemos aquí, una vez más, mi hermano, el claro ejemplo de cómo los hombres, nosotros tenemos que ver que todo ese gran ejemplo histórico, el faraón, mi hermano, es como los hombres, mi hermano, cada vez, a pesar de que ven la gran demostración de las maravillas de Dios, de la gloria de Dios, los hombres pueden ver la grandeza de Dios, mi hermano, pero cada vez, mi hermano, que Dios le mostró a faraón una plaga, que le mostró, mi hermano, su gloria, su poder, su corazón se endureció más hacia Dios, mi hermano. Cada vez se endureció más. Y cómo podemos ver que los hombres lo que merecen es el juicio de Dios, mi hermano. Y es por eso que Dios tiene misericordia del que Él quiere, y al que quiere endurecer, endurece. Y por eso el apóstol Pablo va a continuar en el versículo 19 resolviendo esas objeciones que muchas personas se hacen de cómo Dios soberano escoge a algunos para la vida eterna y a otros los pasa por alto, mi hermano, y los ignora totalmente. Aunque suene duro, mi hermano, estas son las realidades de las Escrituras, y aunque muchos quisieran arrancar Romanos 9 también, como los judíos quisieran arrancar el capítulo 53 de Isaías, mi hermano, Romanos 9, muchos quisieran arrancarlo de sus Biblias, porque son realidades claras, son verdades completamente que no se predican hoy en día, mi hermano. Porque hoy tenemos una iglesia totalmente cultural y una iglesia, mi hermano, que no les importa realmente exhibir la grandeza y la gloria de Dios, sino que lo que les importa, mi hermano, es un evangelio centrado en el hombre, que exalte más al hombre que la gloria de Dios. Pero aquí estamos en esta mañana, mi hermano, exaltando en la gloria de Dios. Y el versículo 19 dice lo siguiente: pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Y mire esta primera pregunta de objeción también, que Pablo va a continuar dando respuestas a estas objeciones, mi hermano. Lo que podemos distinguir es que muchas personas, mi hermano, no pueden hacer diferencia de la voluntad secreta de Dios, o sea, el decreto eterno de Dios. Muchos no entienden que hay una voluntad secreta de Dios. Esa voluntad secreta de Dios le pertenece solamente a ¿quién? A Dios. ¿Usted decidió nacer en esta tierra? Eso es un secreto de Dios, en la voluntad secreta de Dios. ¿Usted eligió ser salvo? Eso es un misterio, mi hermano,
está en el secreto de Dios, en el decreto eterno de Dios, mi hermano. Nosotros no tenemos conocimiento de ese decreto eterno de Dios, pero sí Dios nos ha dado una voluntad revelada a través de ¿qué? De la palabra de Dios. Ahí en la palabra de Dios podemos ver su voluntad revelada o el precepto de la voluntad. Y veamos, mis hermanos, por supuesto que el hombre no puede hacer nada, absolutamente nada, mi hermano, con esa voluntad secreta de Dios. Por supuesto que la segunda sí lo puede hacer, y ciertamente sabe por medio de la escritura, mi hermano, lo que es correctamente que tiene que hacer, y tiene que ser responsable respecto a esa voluntad revelada. Por eso se le juzga cierta y correctamente responsable por esta última. Y este doble hecho es expuesto claramente en dos pasajes fáciles de recordar, que es Deuteronomio 29:29, donde dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Y en Lucas 22:22 nos enseña, miren lo que nos dice Lucas 22:22: a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Aquí podemos ver, mi hermano, que en el decreto eterno de Dios, Dios había determinado que Jesucristo iba a ser entregado y que aquella persona era totalmente responsable de esa entrega, que fue Judas. Lo importante que vemos aquí, mi hermano, es que nadie, absolutamente nadie, puede resistir a la voluntad de Dios. Y por eso Pablo no nos debe sorprender que el apóstol Pablo nos continúe diciendo lo que dice en el 20 y el 21. Miren lo que dice el 20 y el 21, Romanos 20 y 21. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y en una sociedad donde el hombre se ha hecho su propio Dios, su imprudencia y su imbecilidad y su falta de vergüenza y su falta de sentido, entonces, ¿qué hace este hombre? Cuestiona a Dios. Mire lo que dice muy claro: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Lo que vemos aquí, mi hermano, es que muy fácil se cuestiona la justicia de Dios. Y es por consiguiente, mi hermano, que todo aquel que cuestiona la justicia de Dios es un gran arrogante, y olvidan que lo moldeado no tiene derecho a decirle a su moldeador: ¿por qué me has hecho así? Y con mayor razón carecen los seres humanos del derecho de dirigirse así a su soberano hacedor. Y es por eso que el arrogante, mi hermano, es un necio. ¿Por qué? Porque al saber, como Pablo nos dice en este pasaje, sobre el barro y su masa de arcilla, tenemos que saber, mi hermano,
que como el vago le va a decir a aquel que lo está haciendo, ¿por qué me has hecho así? Es el artista o el orfebre que tiene la capacidad en ese material de hacer con él lo que él quiera. La masa de barro no tiene la capacidad de decirle por qué me has hecho así. Y por eso, un buen ejemplo, mi hermano, es como nos dice Job 19. Colócame Job 19. Job 19. Acuérdate que como a barro me diste forma y en polvo me has de volver. Isaías 64:8. Isaías 64:8. Isaías 64:8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros, mi hermano. En una sociedad, mi hermano, y aún más en una iglesia donde cada día, mi hermano, se pone y se resalta más la capacidad humana que la soberanía de Dios, mi hermano, esto choca, mi hermano. ¿Por qué? Porque la arrogancia y la rebelión del hombre, mi hermano, creen que Dios no es capaz, mi hermano, de coger de esa gran masa de barro, que es todo el mundo que está completamente perdido, de escoger unos, mi hermano, para vasos de honra y otros para dejarlos completamente, que se pierdan completamente en su pecado. Por eso este pasaje del alfarero y de su masa de arcilla da memoria, mi hermano, de que Dios es el soberano que tiene la capacidad de hacer vasos de honra y vasos de deshonra. Y notemos lo que Pablo nos continúa diciendo, mi hermano: o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Por eso la idea principal que Pablo nos transmite en estos pasajes es esta: si un alfarero tiene derecho de hacer de la misma masa de arcilla una vasija para honra y otro para deshonra, entonces ciertamente Dios, nuestro hacedor, tiene derecho de escoger de entre esa misma masa de seres humanos que por su propia culpa se han precipitado en el pozo de la miseria, algunos para vida eterna, y dejar que otros que permanezcan en el abismo de la ruina de sus pecados. Es muy tremendo lo que Pablo nos dice acerca de este pasaje, mi hermano. Dios, algunos, mi hermano, los va a tomar para hacerlos vasos de honra y otros los va a dejar, mi hermano, como el gran ejemplo de Faraón, mi hermano, vasos de deshonra y vasos de ira, mi hermano. A uno lo va a moldear. Por eso usted está aquí, mi hermano. Y por eso el gran privilegio de este Dios que nos ha llamado, mi hermano, para moldearnos y perfeccionarnos a través del Evangelio y a través de Cristo. Dele gracias a Dios, mi hermano, que usted es uno de esos vasos de honra, uno de esos vasos, mi hermano, que Dios puede formar conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo para la gloria venidera, mi hermano. A otro, mi hermano, así suene duro, a otros los deja, mi hermano, que queden bajo su pecado, que queden bajo
los va a perfeccionar en Cristo Jesús. Por eso, el gran privilegio, mi hermano, de que este gran alfarero nos haya llamado por medio de su Hijo Jesucristo para tratar con cada uno de nosotros, mi hermano, y aplicarnos esta gloriosa y poderosa salvación que es en su Hijo amado Jesucristo, mi hermano. Por eso nosotros no hemos de escatimar cada vez que Dios nos disciplina, cada vez que Dios nos forma como esos vasos de honra, mi hermano. No hemos de escatimar, porque todo aquel que ha sido llamado hijo de Dios, mi hermano, Dios lo va a formar, Dios lo va a disciplinar y Dios va a tratar con cada uno de nosotros, mi hermano. ¿Qué fue lo que vio Faraón, mi hermano? El juicio de Dios. ¿Qué fue lo que vio Faraón? El trato de Dios, mi hermano, pero nunca completamente el ser formado conforme para ser llamado a la gloria eterna, mi hermano. Y por eso Pablo nos continúa diciendo en el versículo 22 al 24, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Mire, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Y es maravilloso, mi hermano, la gran comparación que Pablo hace ahora entre vasos de ira y vasos de misericordia. Vasos de ira y vasos de misericordia. Y nosotros, mi hermano, lo podemos ver a diario. O sea, nosotros estamos entremezclados entre vasos de ira y vasos de misericordia. Usted ahora que salga de este lugar se va a mezclar con vasos de ira y se va a encontrar con hermanos que son vasos de misericordia. Y que si Dios, queriendo mostrar, y siempre Pablo resaltando la soberanía de Dios, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, vamos frase por frase de estos versículos 22 al 24. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, y es precisamente a pecadores endurecidos, hombres como Esaú, mi hermano, hombres como Esaú, como Faraón, que lo vimos hace 8 días, Romanos 9, 17 y 18, y Judas, el traidor, que lo podemos ver y lo acabamos de leer en Lucas 22, en Juan 13, 18, en Hechos 1, 15 al 20 y al 25, que nos habla completamente de cómo Judas es un vaso de ¿qué? De ira, mi hermano. Todos ellos completamente ¿qué? Impenitentes. Es decir, a los que hasta el fin rehúsan responder favorablemente a las pacientes exhortaciones de Dios, a quienes Dios muestra su ira y hace conocer su poder, mi hermano. ¿Cuántas veces, mi hermano, Judas, cuántas veces por medio de Jesucristo no se mostró pacientemente las exhortaciones que Dios hace, mi hermano, a los pecadores, a los perdidos, mi hermano? Y cuántas veces, mi hermano, no la rehusan y no responden favorablemente, mi hermano, a todo lo que Dios les dice
les manda, les exhorta, les llama para que vengan completamente a la vida eterna, mi hermano. Muchas personas creen que Dios no es un Dios de ira, mi hermano, y aquí lo podemos ver. Un Dios, mi hermano, que pacientemente espera a los pecadores, pero que tristemente, mi hermano, van a ver su ira un día, mi hermano. Y mire lo que dice, y Pablo dice, soportó con mucha paciencia, soportó con mucha paciencia. No hay hombre en esta tierra, mi hermano, que cuando esté delante de Dios en el día del juicio, mi hermano, que le pueda decir que no fue paciente para con él y para con su pecado, mi hermano. Debemos de notar en las palabras de Pablo y en cuanto a las objeciones que el hombre se hace, es que no debemos de olvidar cómo la historia bíblica, usted ve en toda la historia desde el mismo Génesis, mi hermano, vemos cómo Dios ha sido paciente con toda la humanidad, mi hermano. Fue tan paciente que envió a su Hijo para que muriera en manos de nosotros, mi hermano. Porque aunque usted no estuvo ahí, seguro que si físicamente nosotros hubiéramos estado ahí, nosotros también hubiéramos dicho, crucifíquenlo, crucifíquenlo, mi hermano. Por eso podemos ver en toda la historia de la redención, en toda la historia de la Biblia, mi hermano, que Dios nos habla de ese que la Biblia nos habla de ese gran atributo de Dios, de su paciencia con los hombres, y cómo estos miles y miles de veces han ignorado las advertencias de Dios y aún se han burlado de su dignidad para venir al arrepentimiento. Acuérdense, mi hermano, cuántas veces o cuántos años Dios soportó a la generación de Noé para que vinieran al arrepentimiento. 120 años que tardó Noé en construir el arca, 120 años predicándole, mi hermano, que iba a venir un gran diluvio. ¿Y cuántos de ellos se salvaron, mi hermano? 8 nomás. 8 nomás. Y los animales, mi hermano, que entraron al arca y que no perecieron, pero fue solamente la familia de Noé. Y por eso es lo que tenemos que ver, que Dios fue paciente y ha sido paciente con cada generación, mi hermano. Y esta generación no es la excepción, pero téngalo por seguro, mi hermano, que miles y miles son los llamados y pocos son los que van a entrar a la gloria eterna, mi hermano. Hemos de notar, mi hermano, con gran seriedad las advertencias de Dios, porque cuando usted, mi hermano, muera o parta de esta tierra, definitivamente o usted estará en el lugar eterno de las mansiones de Dios, mi hermano, o estará completamente separado de todo el amor, la gloria y la magnificencia del Dios Todopoderoso. Y son innumerables los pasajes de la paciencia de Dios y de su renuencia a castigar a los pecadores. Un gran ejemplo que nos muestran las Escrituras es cuando Dios va a destruir a Sodoma y a Gomorra y le consulta a Abraham en Génesis 18, 26 al 32. Miren, entonces respondió Jehová: si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad,
perdonaré a todo ese lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que ha comenzado a hablar a mi Señor, que soy polvo y ceniza. Quizá faltaré de 50 justos 5. Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo, no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y le dijo, quizás si hallare allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, si no se enojare ahora mi Señor, si hablare, quizá hallare allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí ahora que me he prendido a hablar con mi Señor, quizás si hallare allí 20. No la destruiré. Respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallare allí 10. No la destruiré. Respondió, por amor a los 10. Respondió, por amor a los 10. Podemos ver la gran misericordia de Dios, mi hermano. Si algo, mi hermano, podemos ver en cuanto a esta historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra, fue mucha la paciencia, mi hermano, que Dios tuvo con estas dos naciones que fueron destruidas, mi hermano, completamente por Dios, mi hermano. Y Pablo sigue diciéndonos y menciona los vasos de ira. Dice ahí, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacerlo todo su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira. ¿Quiénes son esos vasos de ira? Lo que nos muestra este contexto es que estos vasos de ira son todos aquellos como Faraón, donde Dios tiene mucha paciencia, pero que finalmente se pierden completamente, mi hermano. Se pierden totalmente, se van a echar a perder y completamente, mi hermano, terminarán en el infierno. Y esto concuerda con lo que nos sigue diciendo Pablo: preparados para destrucción. Preparados para destrucción. Ahora, es muy importante, mis hermanos, decir que Pablo no afirma quién fue el que preparó a esta gente o los maduró para destrucción. En el versículo 18 podemos ver y podemos leer lo que dice el texto: de manera del que quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Algunos han extraído la conclusión de que fue Dios, pero aquí en el versículo 22 no se nos dice que fue Dios. Aunque fuera Dios, mi hermano, no debemos entonces suponer que su acción de endurecer los corazones de ellos, preparándolos así para la destrucción, vino a consecuencia y como castigo de que ellos mismos se habían endurecido. Endurecido, mi hermano. Y más bien ya Dios no los retiene más y los deja a la dureza de su corazón. Y con todo, mi hermano, no debe considerarse imposible que el apóstol desease presentar un contraste entre el presente pasaje y el versículo 23, en que sí se menciona el agente activo, para demostrar que aquí en el versículo 22 la gente misma, en comparación
con Satanás son los agentes activos y por eso nos dice y nos lo clarifica, mi hermano, 1 Tesalonicenses 2:14, 15 y 16. Mire lo que nos dice 1 Tesalonicenses 2:14, 15 y 16. Pues habiendo padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndoles hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Lo importante que tenemos que ver aquí, mi hermano, es que Pablo nos está hablando en este sentido de que si Dios preparó a estas personas para destrucción, y lo que podemos notar, mi hermano, es que Dios castigó completamente la dureza del corazón de los hombres, mi hermano. Y esa dureza se debe, mi hermano, a dos factores fundamentales. Lógicamente, el hombre está separado de Dios, y al estar separado de Dios, mi hermano, Satanás también trabaja conjuntamente con esas personas. Así éramos nosotros también. Acuérdese que antes éramos hijos del diablo, éramos hijos de ira, mi hermano, y por eso, mi hermano, esa cooperación o ese agente activo entre Satanás y el mismo hombre, mi hermano, hace que el corazón del hombre completamente esté en completa dureza. Y por eso, mi hermano, son vasos de ira, y que nosotros antes éramos esos vasos de ira, mi hermano, y que Dios por su misericordia nos ha llamado, mi hermano, a ser vasos de misericordia. Por lo tanto, aunque el hombre es totalmente responsable, mi hermano, también Dios es soberano. Algunos, mi hermano, son arrastrados por la gracia de Dios para ser vasos de honra, y otros, mi hermano, completamente son vasos de ira. Amén. Eso es lo que debemos de comprender en lo que Pablo nos está hablando aquí, mi hermano. Es muy fácil echarle también en las objeciones la culpa a Dios, si es Dios el que endurece el corazón, mi hermano. No es que Dios lo endurezca, sino que Dios, mi hermano, los suelta, los deja libre completamente a esos vasos de ira, mi hermano. No hace nada, mi hermano, los deja a la dureza de su corazón, como lo vimos con Faraón, mi hermano. Porque Dios, ¿qué? Dios no está obligado a todo mundo a mostrarle que su misericordia, mas sí su justicia, mi hermano. Porque Dios es un Dios santo y es un Dios justo, y a algunos, mi hermano, los va a pasar por alto, y a otros, mi hermano, los va a llamar para que sean vasos de misericordia, mas otros, mi hermano, serán vasos de ira completamente. Y por tanto, como dice Romanos 9:23, mi hermano, se dice que Dios quien prepara y se lo hace en un sentido favorable. Y Pablo continúa diciendo, para ser notorias las riquezas de su gloria, las mostró
para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Y fue precisamente la gran paciencia de Dios para con Faraón y su pueblo y su demora en derramar sobre ellos la plena medida del castigo que merecía, mi hermano. Muchas veces nosotros nos preguntamos y nos decimos, cuando vemos a todos o a todas estas personas que hacen tanto daño, decimos, ¿por qué Dios hay veces se tarda tanto en traer justicia, mi hermano? Y es por eso, mi hermano, por su misericordia. Y saben, el impío cree que se saldrá con la suya, mi hermano. Pero le quiero decir, mi hermano, que tarde que temprano se verán ante el Dios Todopoderoso de la tierra. Y es ahí donde nosotros también debemos de ver la gran misericordia de Dios con nosotros, mi hermano. Porque nadie, absolutamente nadie, se podrá sostener ante Dios, mi hermano, si no ha sido justificado por la obra perfecta de Cristo. Nadie, absolutamente nadie. Así sea la persona, mi hermano, de más alta moral, de más altos valores, si esta persona, mi hermano, no ha sido justificada por la obra total de Cristo, mi hermano, no se podrá sostener en el día del juicio. No se podrá sostener. Amén. Aleluya. Y por eso fue la gran paciencia de Dios con Faraón y su pueblo, y su demora en derramar sobre ellos la plena medida del castigo que merecían. Por eso es tan importante este ejemplo que Pablo nos colocó aquí en Romanos 9 con Faraón. Si Dios hubiera derramado de un solo hecho la ira de Dios sobre el pueblo de Egipto y sobre Faraón, mi hermano, no podríamos contar todo lo que nosotros podemos contar hoy en día en las Escrituras. Y por eso es que es la gran oportunidad de hacer conocer las riquezas de la gloria de Dios derramada sobre el pueblo de Israel, mi hermano, en esa época tan remota, mi hermano. Y si Faraón hubiera sido destruido inmediatamente, ¿quién se hubiera dado cuenta de la misericordia de Dios para con Israel? Pero a medida que las 10 plagas se sucedían una tras una, esa misericordia se hacía cada vez más evidente, mi hermano. Y eso lo podemos ver en cada pasaje de Éxodo, mi hermano, capítulo 9. Si usted lee todo ese capítulo 9 se va a dar cuenta. Veamos algunos pasajes de ahí y veamos cómo la misericordia de Dios estaba sobre el pueblo de Israel y estaba juzgando los vasos de ira, mi hermano, y al otro lado estaban los vasos de misericordia. Mire lo que nos dice, por ejemplo, en la quinta plaga, Éxodo 9, 4, versículo 4 y el versículo 6. Y el Señor hará distinción entre el ganado de Israel y los de Egipto, de modo que ningún animal de los israelitas murió, mi hermano. Y todo el ganado de Egipto, en el versículo 6 usted ve que murió, mas de los animales pertenecientes a los israelitas no murió ninguno. Ahí podemos ver
La gran diferencia, mi hermano, entre los vasos de ira y los vasos de misericordia. Israel, vasos de misericordia, que a pesar que muchos de Israel negaron completamente a Moisés, ellos se levantaron contra Moisés una tras otra vez, pero Dios les mostró que su misericordia, mi hermano, todo el ganado de los egipcios murió, mas el ganado de los israelitas no murió, mi hermano. También podemos ver la séptima plaga. Versículo 26 del capítulo 9 de Éxodo. Solamente en la tierra de José, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo, mientras en todo el resto de Egipto hubo granizo. Dios los guardó y Dios los protegió completamente, mi hermano. La novena plaga, Éxodo 10:23, dice que ninguno pudo ver a ningún otro, ni dejó su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Podemos ver que la ira de Dios vino sobre el pueblo de Egipto y en 3 días hubo oscuridad, mas en toda la tierra de José, donde estaban los israelitas, mi hermano, había totalmente que luz, completamente. Y es eso, mi hermano, mientras usted tiene luz por las escrituras, los hijos de ira no tienen luz en la palabra de Dios. El gran privilegio de nosotros ser hijos de Dios, mi hermano. Y la 10ª plaga, que está en Éxodo 11, 6 y 7, y en Éxodo 12, 13, dice que habrá un gran clamor por toda la tierra de Egipto. Y mira tan tremendo esto: pero entre los israelitas ni un perro ladrará a ningún hombre o animal, para que sepáis que el Señor hace diferencia entre los egipcios e Israel. Y esto va muy bien, aunque le duela. Mírenme acá un momentico. Aunque nos duela, Dios hace excepción. ¿Qué dice? Israel, el Señor hace diferencia entre los egipcios e Israel, mi hermano. La sangre será por señal en las casas donde vosotros estáis, y cuando yo vea la sangre, pasaré de vosotros, mi hermano. Pero cuando el ángel de la muerte no vio la sangre en la casa de los egipcios, ¿qué sucedió, mi hermano? Murió o mató todo primogénito. Y mató todo primogénito. El mismo principio opera constantemente, mi hermano. El mismo principio opera constantemente. Dios siempre soportará con gran paciencia a las vasijas de ira. Pero, mi hermano, los juicios que vienen hacia ellos son terribles, hermano. Para dar a conocer la riqueza de su gloria que se derraman sobre las vasijas de misericordia, mi hermano. Y es donde usted, que hay veces, mi hermano, como que en la semana, y hay veces en los días como tan agitados, y hay veces no vemos respuesta o cualquier situación, mi hermano, y nos ponemos a reflexionar en estos capítulos, en este capítulo del 9 de Romanos, mi hermano, de cómo Dios nos ha llamado de esa gran masa de pecado, mi hermano, y nos ha llamado y nos ha hecho sus vasos
nuestra alabanza y agradecimiento debe ser grandioso, grandioso. Donde usted ve constantemente, mi hermano, a diario, porque a mí Dios me llamó y por qué no a esta otra persona, porque a mí me llamó, Señor. Que viste en mí es una gran pregunta que solamente nos vamos a resolver o se va a resolver en la eternidad. Vasos de ira y vasos de misericordia. Y por eso dice el apóstol Pablo, a los cuales también ha llamado. Y como hemos visto, el llamamiento al cual este pasaje hace referencia es a la operación preciosa del Espíritu Santo, mi hermano, de aplicar el Evangelio a nuestras mentes y a nuestros corazones. El llamamiento de Dios eficaz, que Dios nos llamó y nos aplicó el bendito Evangelio a nuestras mentes y a nuestros corazones, mi hermano, donde hay miles que se dice ser cristianos, mi hermano, pero llegan a estos pasajes y la confusión es enorme. ¿Por qué? ¿Por qué la confusión es enorme, mi hermano? Porque nuestra naturaleza caída no puede entender la grandeza de un Dios soberano, que esta gran masa de la humanidad, algunos escogió para vasos de misericordia y a otros para vasos de ira, mi hermano. Y el Evangelio nos es aplicado a nuestras mentes y corazones de todos los pecadores, para que ellos se den cuenta de su culpa y comiencen a entender su necesidad de Cristo, mi hermano. Su necesidad de Cristo, y lo acepten como su Señor y su Salvador. Y por eso este llamamiento eficaz, mi hermano, es la gran invitación salvíficamente aplicada al corazón y a la vida de los escogidos, mi hermano. Por eso nosotros no debemos de jactarnos en nada, completamente en nada, de esta obra soberana de Dios, mi hermano, donde estamos completamente perdidos y no queríamos saber nada del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, mi hermano. Completamente. Y por eso es bueno recordar el pasaje de Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y termino esta parte, pero dentro de 8 días seguimos este mensaje. Esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Y esto es, a nosotros. Pablo sabe y conoce completamente, mi hermano, que no solamente, mi hermano, son los judíos los que han sido llamados a la salvación. Y como hemos visto, mi hermano, que los judíos rechazaron este llamado, y por eso la entrada a los gentiles de este precioso y maravilloso evangelio. Y en cuanto a los judíos, y hablamos en términos históricos, solamente el verdadero Israel es que es eficazmente llamado y salvado. Y esto es una verdad que de muchos modos diferentes el apóstol nos ha inculcado una y otra vez, mi hermano. O sea, solamente los que han sido llamados eficazmente de Israel, el pueblo verdadero israelita, mi hermano, son los que realmente han sido llamados a la salvación.
Y verdaderamente que hay un remanente. Y por eso podemos ver que el rechazo de Israel nunca es total o completo. Pero no solo judíos, sino también gentiles son salvos. Y en realidad Pablo, a lo largo de esta epístola y también en otros escritos, enfatiza la verdad que no hay distinción entre judíos y gentiles. Hay que ver esta gran diferencia. No hay distinción entre judíos y gentiles. Ya lo vimos en Romanos capítulo 2. Pablo fue muy claro que a pesar de que ellos recibieron la ley, mi hermano, recibieron todas estas cosas, en cuanto al llamado al evangelio, mi hermano, no hay distinción. A pesar de que ellos recibieron los pactos, las promesas, recibieron la ley, todo esto, mi hermano, no hay distinción entre el judío y entre el gentil. Pero todos los hijos de Dios constituyen un solo pueblo, que es la iglesia universal. Y por eso Efesios 2, 14 al 18 nos lo dice muy claramente: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y es aquí donde podemos ver que esta maravillosa iglesia, que ha sido conformada entre judíos y gentiles, se hace visible. ¿Por qué, mi hermano? Porque el Hijo de Dios nos unió completamente en un pueblo verdadero por medio completamente de su obra en la cruz. Que ninguno de nosotros, mi hermano, podemos ignorar que ahora pertenecemos a un cuerpo, a una iglesia, mi hermano, donde antes había una separación, pero que Cristo la unió por medio de ese sacrificio maravilloso. Y es allí donde debemos de entender, mi hermano, lo que encierra completamente el evangelio en este plan de salvación, y mirar bien todo lo que Pablo nos registra en la historia de Israel. Por eso es que Dios nos dejó la escritura, mi hermano. En la escritura podemos ver que todos los eventos que ocurrieron, por ejemplo, en Éxodo, con el pueblo de Israel y con el pueblo de Egipto, es una clara evidencia, mi hermano, de cómo Dios hace notorio su poder y cómo Dios demuestra su misericordia a vasos de honra, y cómo Dios demuestra su ira a vasos de deshonra, mi hermano. Es muy claro notar la dureza del corazón de los hombres. En Faraón es un gran ejemplo, mi hermano, la dureza, que a pesar de que vio todo el poder de Dios, mi hermano, a pesar de que vio todas las plagas, mi hermano, nunca se arrepintieron. Y cómo Dios los juzgó, y cómo Dios también, mi hermano, tarde que temprano, muchos tienen por tardanza la venida del Señor, pero tarde que temprano Dios
juzgará, mi hermano, toda esta humanidad, mi hermano. Toda esta humanidad será juzgada, mi hermano. Mucha gente, aún los mismos cristianos, cabe decirlo, se olvidan, aún en esta época, de la gran misericordia que Dios ha tenido por nosotros. La Navidad, mi hermano, es para recordar que Jesús nació en un pesebre y que Dios ha tenido tanta misericordia por esta humanidad, mi hermano, que se encarna el Hijo de Dios para morir por nosotros. Por nosotros. O sea, no quitemos el verdadero sentido. O sea, el verdadero sentido no es entregar regalos, mi hermano. El verdadero sentido es que Dios entregó